Interpretación del derecho. Lagunas del derecho. Las lagunas del derecho surgen cuando el sistema jurídico carece, respecto de cierto caso, de toda solución normativa. Se puede hablar sobre lagunas normativas y lagunas axiológicas. Veámoslo en forma específica. La laguna normativa se da cuando un cierto caso constituye una laguna de un determinado sistema normativo. Es decir, cuando ese sistema no correlaciona el caso con alguna calificación normativa de determinada conducta, o sea, con una solución. Veámoslo con un ejemplo para tratar de entenderlo más claramente. El artículo 131 del Código Civil, según la reforma de la Ley 17711, estipula que los menores de 21 años, pero mayores de 18, podrán obtener la mayoría de edad, que ordinariamente se adquiere a los 21 años, si los habilitan expresamente sus padres o en caso de no tenerlos, pero estar bajo tutela, el juez civil a pedido del tutor o del menor. El Código no establece ninguna prescripción acerca de si corresponde o no la emancipación en el caso de un menor que no tenga ni padres ni tutor designado. Bien, como podemos ver, claramente hay una laguna, ya que hay un caso en el que un menor que no tenga ni padres ni tutor designado, no está claro qué se debería hacer con respecto a su emancipación. Es decir, que el sistema normativo argentino, en su Código Civil, no correlaciona este caso de un menor que no tenga ni padres ni tutor designado con la calificación normativa. Es decir, en este caso, suponiendo que hubiera un menor que no tiene ni padres ni tutor designado, no sabríamos si le corresponde o no la emancipación. Laguna axiológica o valorativa. Esta laguna se da cuando un caso está correlacionado por un sistema normativo con una determinada solución y hay una propiedad que es irrelevante para ese caso, de acuerdo con el sistema normativo, pero debería ser relevante en virtud de ciertas pautas valorativas. En este caso, el derecho estipula una solución. Lo que ocurre es que, como los juristas y jueces consideran que el legislador no hubiera establecido la solución que prescribió, si hubiera reparado en la propiedad que no tomó en cuenta, concluyen que la solución estipulada, pero que les resulta irrazonable o injusta, no debe aplicarse al caso, constituyéndose una laguna. Veámoslo con un ejemplo para que se entienda. La ley 13.252, que regulaba el régimen de adopción hasta su sustitución por la ley 19.134, prohibía la adopción en el caso de que el adoptante tuviera ya hijos consanguíneos. Es decir, que si había una persona que tenía hijos de sangre, quería adoptar, esta ley se lo prohibía. Lo que se entendió es que el legislador no había previsto el caso de quien tuviera hijos consanguíneos mayores de edad y que consintiera en ellos en la adopción, situación en la cual se suponía completamente irrazonable aplicar la prohibición de la ley que es en beneficio de los hijos de sangre. Es decir, que la ley en ningún momento previó que pudiera haber una familia, por ejemplo, que quisiera adoptar y que ya tuvieran hijos mayores de edad y que estuvieran de acuerdo con esa adopción. Es decir, que no habría un perjuicio sobre sus hijos de sangre con respecto a posiblemente la herencia, ya que estos están de acuerdo. Entonces se produce esta laguna axiológica o valorativa que hace que no se aplique esta ley en el caso de que se den estas condiciones, que una familia quiera adoptar a un hijo teniendo hijos consanguíneos y que estos estén de acuerdo, a pesar de que la ley lo prohíbe, teniendo en cuenta que no dice nada con respecto a que los hijos fueran mayores de edad, esta ley no se aplica por encontrarse en una laguna valorativa. Los modos en que los jueces eliminan las lagunas, a veces apelando a los principios generales del derecho, otras veces apelando a la naturaleza jurídica de una institución, y normalmente
en lo que se llama interpretación por analogía, que a pesar de que en el derecho penal moderno no se puede aplicar por el principio de reserva, esta interpretación por analogía consiste en asimilar el caso no calificado normativamente a otro que sí lo está, sobre la base de tomar como relevante alguna propiedad que posean en común ambos casos. Tenemos también distintos pensadores y autores que niegan la existencia de lagunas. El más conocido de ellos es Hans Kelsen, que como ya sabemos es un positivista ideológico. Habla sobre el principio de clausura. El principio de clausura dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Por ende, cuando las normas de un sistema no prohíben una cierta conducta, de cualquier modo tal conducta recibe una calificación normativa, es decir, su permisión, en virtud de este principio de clausura. Analicemos ahora un poco este principio de clausura que menciona Kelsen con respecto a los ejemplos anteriores, donde habíamos visto que había claramente algún tipo de laguna normativa o alguna laguna valorativa. Volviendo en el primer ejemplo de la laguna normativa, habíamos hablado sobre la emancipación. Y según el principio de clausura establecido por Kelsen, va a decir que si la emancipación no está expresamente prohibida, está permitida. Es decir, que este artículo 131 del Código Civil estipula que los menores de 21 años, pero mayores de 18, podrán obtener la mayoría de edad si los habilitan expresamente sus padres o en caso de no tenerlos, pero estar bajo tutela del juez civil a pedido del tutor o del menor. Es decir, que no prohíbe la emancipación en el caso de un menor que no tenga ni padres ni tutor. Es decir, que en este caso estaría permitida. Veamos el principio de clausura en el segundo ejemplo de una laguna valorativa. Habíamos hablado sobre el régimen de adopción. La ley 13.252, que regulaba el régimen de adopción hasta su sustitución por la ley 19.134, prohibía la adopción en el caso de que el adoptante tuviera ya hijos consanguíneos. En este caso, está prohibido en todos los casos que el adoptante tenga hijos consanguíneos, incluso si los hijos mayores de edad estuvieran de acuerdo. No hace esa salvedad y lo prohíbe en todos los casos. Romano en España. Se ha dicho, y con razón, que España fue la colonia más latina de Roma, en el sentido que es el país donde más íntimamente se arraigó la cultura romana. Como ya sabemos, España fue en cierta época una colonia romana. A partir de Augusto estará dividida en 3 provincias, 2 de las cuales pertenecerán al imperio, es decir, que son gobernadas por un representante del emperador, las provincias de Tarraconense y Lusitano, y la tercera, Bética, fue una provincia senatorial. Hubo algunas disposiciones especiales para España, tales como la Lex Flavia Salpensana, la Lex Flavia Malacitana, la Lex Colonia Genitivae Juliae, entre otras, ¿no? Cuando los visigodos dominan España, era derecho vigente el contenido en la ley de las citas, el código teodosiano, y además los códigos gregoriano y hermegeniano. Fue uno de sus reyes, Eurico, que gobernó entre 466 y 484, el encargado de ordenar la reunión de los usos de su pueblo y del derecho escrito de la península en un cuerpo, el Código de Eurico. Este código regía las relaciones de los visigodos entre sí. Su hijo Alarico II compiló para los romanos una serie de leyes llamadas Compilado de Leyes para los Romanos de Breviario de Alarico. Luego, ambos códigos se fusionaron en una ley territorial pública única que se llamó primero Liber Judicorium y luego Fuero Juzgo, en época de Recebinto en el 654. Posteriormente, y a medida que los monarcas cristianos prolongaban sus fronteras, fueron apareciendo las cartas pueblas. En esta época se va haciendo cada vez más escasa la influencia del derecho romano, sobre todo en Lérida, Gerona, Tortosa, etc., más que nada en esa región. Sin embargo, en los reinos de Castilla y León, al subir Alfonso X al trono, se publicó el Código de las 7 Partidas.
Con ello se produjo en forma definitiva la penetración del derecho romano en los reinos de Castilla y Aragón. Para realizar este trabajo se emplearon alrededor de 9 años y fueron utilizados como fuentes no solo la compilación justiniana, sino también la labor cumplida por los juristas de la Escuela de Bolonia, a través de las obras de los glosadores y en forma especial de Asón, Godofredo y Acurcio. Alfonso X, conocido como el Sabio, recomendó a una comisión de jurisconsultos españoles la redacción de un código que contemple sus necesidades. Su contenido es muy vasto y abarca temas del derecho público, derecho eclesiástico y el derecho privado. Este último incluye matrimonio, patria potestad, procedimientos, derechos reales, obligaciones, contratos, sucesiones y derecho penal. En el siglo XV, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, esta situación le proporciona a España recursos con los que antes no contaba, y parte de los cuales se destinaron al fomento de la vida científica y cultural. De esa época datan juristas especializados en derecho romano como Díaz de Montalvo, Galíndez de Carvajal, Palacios Rubios, etc. Los siglos XV y XVII muestran un notable florecimiento del derecho romano. En el siglo XVIII, con la caída de la dinastía de los Austrias en España, decae el derecho romano, fomentándose el estudio del derecho nacional. Cuando éste se estableció en la Universidad de Córdoba por primera vez, en el año 1791, sus profesores se basaron en la obra de Juan Sala. En el siglo XIX en Europa se produce un extraordinario impulso de las ciencias y un fuerte desarrollo en todas sus especialidades, que no se evidencia en el tratamiento del derecho romano, donde se vislumbra una cierta decadencia. Pero ya a fines del siglo y principios del siglo XX se advierten cambios positivos en este sentido. Merece destacarse el trabajo publicado en 1935 por José Castillo y Duarte sobre historia del derecho romano, en el que se encuentran las más modernas investigaciones sobre la materia. En esta época también se destacan Eusebio Díaz González, autor de Instituciones de Derecho Romano, y José Arias Ramos, autor de Derecho Romano, apuntes didácticos para un curso. En la época actual existen cátedras en las más importantes universidades españolas donde se enseña el derecho romano desde el punto de vista del estudio de su historia y de sus instituciones. Derecho romano, el sujeto de derecho. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que se conoció en el derecho romano como el sujeto de derecho. Sujeto de derecho en Roma era el hombre, pero no todo hombre, sino aquel en quien además de su condición humana concurren la de ser libre, ciudadano y sui iuris. Esto significa que es aquel que no se encuentra sometido al mando de otros o a cualquier tipo de potestad familiar. La persona es sujeto de derecho en tanto el ordenamiento jurídico le reconoce capacidad. Tanto los esclavos como los hombres libres eran personas, pero solo los hombres libres eran sujetos de derecho porque tenían algún tipo de capacidad. Al principio, solo es sujeto de derecho el pater familias, por tener la triple calidad de ser hombre libre, ciudadano y sui iuris, es decir, que la plenitud de la capacidad jurídica requiere 3 condiciones: libertad, ciudadanía y no sometimiento a una autoridad familiar. Bien, ahora teniendo en cuenta que para ser un sujeto de derecho hay que tener una cierta capacidad, surge que hay distintos tipos de incapacidades. Y se puede hablar de 2 tipos de incapacidades: incapacidades de derecho e incapacidades de hecho. Vamos a ver quiénes eran los incapaces. Por un lado tenemos los incapaces de derecho absolutos, que eran los esclavos. Los esclavos se los relacionaba con las cosas, por ello eran incapaces de derecho absolutos. Además había incapaces de derecho relativos.
Entre ellos encontramos a los libertos que no poseían el ius honorum, que es aquel para ejercer funciones públicas o religiosas, los latinos, que no gozaban de los derechos de los ciudadanos, pero ejercían algún derecho privado, los extranjeros no ejercían derechos públicos y privados y vivían de acuerdo al derecho de sus países y del ius gentium. Los hijos de familia no podían ejercer el derecho de propiedad, los colonos eran hombres libres, adscriptos a la tierra, que trabajaban y seguían su suerte. Además, vamos a tener incapaces de hecho absolutos y relativos. Empecemos con los primeros. Incapaces de hecho absolutos eran las personas por nacer, los infantes menores de 7 años, los dementes y los pródigos. Los incapaces de hecho relativos eran los impúberes, es decir, aquellas personas que tenían entre 7 y 14 años, los púberes, aquellos que tenían entre 14 y 25 años, las mujeres que estaban sujetas a una tutela perpetua y las personas con enfermedades o defectos permanentes, por ejemplo, un sordomudo. Vamos a hablar ahora sobre la persona física. Persona física eran básicamente todos los seres humanos, incluso los esclavos. Los esclavos se los trataba como cosas jurídicamente, pero tenían personalidad, es decir, que eran considerados personas. Vamos a empezar hablando sobre el comienzo de la persona física. Y vamos a decir que en sus comienzos, en Roma, el nacimiento y la muerte, según la doctrina tradicional, señalan el comienzo y el fin de la existencia de la persona física. Bien, entonces para que una persona física exista, tiene que comenzar con su vida. Y esa persona deja de existir cuando llega a su extinción con la muerte. Hablemos ahora sobre el comienzo de la persona física. Para que el ser humano exista, se deben dar 3 condiciones. La primera, total desprendimiento del seno materno. La segunda, que el nacimiento se haya producido con vida. Y tercera, que el nacido tenga formas humanas. Vamos a tratar de explicar más claramente cuáles eran los conceptos que regían a estas 3 condiciones. Vamos a decir que según las fuentes romanas, mientras que el nasciturus, es decir, la criatura que estaba por nacer, no se ha desprendido del seno materno, no constituye un nuevo ser. Y sostenían que el nacimiento con vida no se presume. En cuanto a la prueba del nacimiento con vida, los juristas no se pusieron de acuerdo. Teníamos 2 distintos tipos de postura. Por un lado, los sabinianos sostenían que bastaba cualquier signo de vida, por ejemplo, la respiración o un simple movimiento. En cambio, los proculeyanos sostenían que era necesaria la existencia de un grito o de un bajido. En cuanto al parto, los romanos decían que tenía que ser perfecto, es decir, que tenía que ser acaecido plena temporis, es decir, que la gestación haya durado como mínimo 6 meses. Parto perfecto significa no prematuro, viable. Vamos a hablar ahora sobre las modificaciones de la capacidad que podía sufrir una persona física a lo largo de su existencia. El derecho romano fue admitido que la capacidad jurídica aumentara, redujera o desapareciera en el curso de la existencia de las personas. Esto fue conocido como capitis diminutio. Y hay 3 tipos de modificaciones de la capacidad jurídica de una persona. La máxima, la media y la mínima. La máxima se da cuando una persona cae en la esclavitud. Es la más grave de todas, porque con la pérdida de la libertad se extingue en realidad la capacidad jurídica y con ella todos los derechos, no solo los públicos sino también los privados, es decir, que es la muerte del sujeto para el derecho, denominado por algunas legislaciones como la muerte civil. La media tiene lugar cuando se pierde la ciudadanía. Ello ocurre en casos poco frecuentes, es decir, cuando un ciudadano deja de ser tal y sigue siendo libre, o cuando abandona la ciudad para radicarse en alguna colonia. Pero básicamente se da cuando una persona pierde la ciudadanía. Y la mínima es la alteración del estatus familiar. En este caso, puede tratarse de una disminución como de un aumento de la capacidad, o ni lo uno ni lo otro. Pero básicamente se da cuando cambia la situación familiar en que se encuentra esa persona.
Y el fin de la persona física es un poco más simple de comprender, ya que la extinción se da con la muerte. Persona jurídica. Todos los entes que no son personas de existencia visible, susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, son personas jurídicas. Las personas jurídicas son agrupaciones de hombres, asociaciones y ordenaciones de bienes a las que la ley les reconoce en la esfera patrimonial la cualidad de sujetos de derecho. Es el ente abstracto al que el ordenamiento le reconoce la aptitud de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Para comprender mejor el concepto de persona jurídica, es conveniente analizarlo desde el punto de vista de alguna de las distintas personas jurídicas que existieron en Roma. Vamos a hablar, por ejemplo, de los municipios. Los municipios eran comunidades humanas que paulatinamente fueron incorporándose a Roma durante la República y que en virtud de su conquista o de un tratado de alianza con los romanos, perdió su anterior condición de soberana, aunque conservando una autonomía más o menos amplia según la concesión de Roma, o el tratado suscripto con esta y que precisamente debido a esta última circunstancia fue de distinto tipo. Con respecto a los municipios vamos a tener distintos tipos que los vamos a analizar brevemente, vamos a hablar sobre la capacidad jurídica de los municipios y sobre la representación. Hablemos ahora sobre los tipos de municipios. Tenemos básicamente dos tipos. El primero, municipios optimo iure, que eran aquellas ciudades que al perder su condición de independiente adquirieron completa ciudadanía romana para sus miembros. Y el segundo tipo de municipios, los municipios sin sufragio. Tenemos acá dos subtipos. El primero, municipios caerites, como por ejemplo en el año 351 a.C. se le había concedido a la comunidad etrusca de Caere, es decir, que esta comunidad tenía una autonomía como ciudad y para sus habitantes todos los derechos privados, pero no los públicos. Y el segundo subtipo, los municipios aerari or stipendiarae, a quienes Roma al incorporar no les concedió ciudadanía, sino solo la obligación de contribuir a las cargas públicas. La capacidad jurídica de los municipios estaba regida por el derecho privado. Con el transcurso del tiempo se los llegó a equiparar con las personas humanas, ya que no solo se les permitió participar en las relaciones jurídicas patrimoniales, sino que además pudieron adquirir toda clase de bienes inter vivos o por disposiciones mortis causa. En el periodo posclásico incluso se les reconoció la capacidad para ser institutos herederos. Con respecto a la representación de los municipios, tenemos que decir que era necesario para realizar los actos que se les acordara capacidad a los mismos, que hicieran una manifestación de la voluntad. Por eso sabemos que esa manifestación debía hacerse en base al hombre, es decir, a la voluntad humana. Ahora bien, ello fue un inconveniente para los romanos, ya que recién en la época clásica, y partiendo del edicto del pretor, pusieron la idea de la representación. Por eso, como los incapaces de hecho podían ejercer derechos y adquirir obligaciones por medio de sus representantes, los municipios pudieron adquirir derechos a través de sus representantes. Los representantes pueden ser nombrados por la ley o por los municipios. La familia romana. Familia romana. Bueno, para empezar a hablar un poco sobre lo que era la familia romana, tenemos que decir que en Roma la familia era como un mini estado, ya que, por ejemplo, al casarse la mujer salía de su familia civil para formar parte de la familia del marido. Hay distintas acepciones de la palabra familia, como por ejemplo encontramos en la ley de las 12 tablas, que la aplica al conjunto del patrimonio. El patrimonio era muy importante en la época de Roma. También hablamos de familia al referirnos a muchas personas que están bajo la potestad de otro. Podemos considerar también a la familia civil como las personas colocadas bajo la autoridad de un jefe único y que están ligadas por lagnaticio. Y en el sentido propio, la familia es el sometimiento de todos los miembros a la misma autoridad de un jefe único, el pater familias. Ulpiano habla de la familia también y la define como el conjunto de todos aquellos individuos que estarían sujetos a la misma autoridad si el común pater familias no hubiese muerto. Pero la definición más importante y con la cual nos vamos a quedar es aquella que dice que podemos considerar a la familia romana como las personas colocadas bajo la autoridad de un jefe único. Y vamos a distinguir dos tipos de familia.
por un lado la familia agnaticia y por otro lado la familia cognaticia. La primera de ellas, la familia agnaticia, era por el vínculo. El vínculo agnaticio se transfería por vía masculina y es un vínculo civil que une a las familias y que subsiste aún después de la muerte del paterfamilias. El rasgo dominante era el régimen patriarcal, la soberanía del padre o abuelo paterno, quien puede excluir a sus descendientes por la emancipación. En la familia proprio iure, al desaparecer el paterfamilias, cada uno de los varones que estaba bajo su patria potestad se convierten en cabezas de su propia familia. Y tenemos que decir que la sociedad primitiva se conformó en base a estos tipos de organismos feudales. Los organismos primitivos fueron las familias constituidas por grupos agnaticios y por encima de ellos estaban las tribus originarias. Este tipo de familia finalmente no supone relaciones de sangre. Veamos ahora la familia cognaticia. En la familia cognaticia es el parentesco natural, que une a las personas descendientes unas de otras, es decir, en línea directa. Y acá sí hay una relación de sangre. Veamos ahora los grados de parentesco que existían dentro de la familia romana. Tenemos por un lado parentesco natural y por otro lado el parentesco por afinidad. Dentro del parentesco natural tenemos parentesco en línea directa y parentesco colateral. Aquel que es en línea directa puede ser ascendente o descendente y une a dos personas de las cuales una desciende de la otra. Por ejemplo, un padre y un hijo, un abuelo y un nieto. El parentesco colateral une a dos personas que descienden de un mismo autor sin que la una descienda de la otra. Por ejemplo, dos hermanos. Estas dos personas descienden del mismo autor, el padre, pero ninguna de ellas desciende de la otra. Y el parentesco por afinidad se origina por el matrimonio. Es el lazo que se forma entre los esposos mismos, entre cada esposo y los parientes del otro, y entre los parientes de uno de los esposos y los parientes del otro. Hablemos ahora un poco sobre el paterfamilias. El paterfamilias es el que no tiene otro ascendente vivo por línea masculina. La calidad de paterfamilias se podía conseguir por muerte del masculino ascendente o por emancipación. Y los poderes que tenía el paterfamilias como jefe de esta familia, como cabeza, originalmente era absoluto. Posteriormente fue menguando y surgieron algunas excepciones, pero en un comienzo este poder era absoluto y era sobre la mujer, sobre los hijos, sobre los esclavos y sobre los hijos de otros entregados en venta. Recordemos que en la época de Roma se podía vender a sus propios hijos. Relaciones patrimoniales con el paterfamilias. Hay que decir que solo el paterfamilias tenía derechos patrimoniales. Es decir, que era el único que podía disponer de la totalidad de los bienes que tenía la familia. Esto cambió con la aparición del peculio. ¿Y qué era el peculio? Bueno, era una pequeña suma de dinero o una masa de bienes concedida por el pater al hijo en goce y administración, pero no podía donarlo ni disponer de él por acto de última voluntad. Existieron 4 clases de peculio que fueron surgiendo a través de los años. El primero de ellos, el peculio profecticio, que eran los bienes concedidos por el pater y que a la muerte del filius pasaban automáticamente al patrimonio de aquel. Es decir, que el padre le daba a alguno de sus hijos una determinada cantidad de bienes, pero en caso de que el hijo muriera, esos bienes volvían al padre. Y este peculio era revocable, es decir, que el padre podía arrepentirse y volver a adquirir los bienes. Peculio castrense. Los filius familias, es decir, los hijos, eran propietarios de los bienes adquiridos en ocasión del servicio militar. El hijo militar disponía con libertad del peculio y podía hacer donaciones y disponer mortis causa. Recordemos que en la época de Roma era muy importante servir como soldado a Roma y como a modo de recompensa se le permitió a aquellos hijos que sirvieran que todos aquellos bienes que obtuvieran
a través de la guerra, fueran para aquel que los había adquirido y no para el pater familias. En este tipo de peculio, el hijo militar disponía con libertad de esos bienes. Peculio cuasi castrense eran los bienes que el hijo adquiría por sueldos y retribuciones en relación con sus funciones en el palacio imperial. Más tarde, por lo que provenía de toda función pública de las profesiones liberales. Es decir, que poco a poco se fue revirtiendo el tema de que el patrimonio era exclusivo del paterfamilias y fueron surgiendo algunas excepciones. Es decir, que si un hijo trabajaba y recibía un sueldo, podía disponer de él con algún grado de libertad. Peculio Bonadventitia, que reservó exclusivamente a los hijos los bienes heredados de la madre. Acciones emergentes de la patria potestad. Hay que tener en cuenta que las personas en potestad gozaban de capacidad negocial o de obrar, pero las adquisiciones, como ya lo hemos dicho, realizadas en razón de los contratos formaban parte del patrimonio del pater. Fíjense lo que sucede con respecto a las deudas, regía el principio opuesto, es decir, que si alguno de los hijos contraía una deuda, el paterfamilias no era responsable de esa deuda. Si alguno de los hijos conseguía aumentar el patrimonio sí era del pater. Surgieron algunas excepciones al principio de no responsabilidad del pater en lo que refiere a deudas, como estas que podemos observar a continuación. La primera de ellas, actio de peculio et de inreverso, que se trata de una acción con dos condenas. Una de peculio, que hace responsable al pater, y la otra de inreverso, que determina una responsabilidad en la medida del enriquecimiento patrimonial que experimenta el pater. La segunda, actio quod iusi, dice que si el hijo o el esclavo contratan a un tercero y el pater está de acuerdo, el pater va a responder por la totalidad de la deuda que pudieran contraer el hijo o el esclavo. Actio exercitoria, dice que el padre, que es naviero o armador y coloca al frente de la nave como capitán a un hijo o un esclavo, se hace responsable por las obligaciones contratadas por el capitán en uso de las atribuciones conferidas. Actio incitoria, sucede algo similar con lo anterior, donde dice que el padre se hace responsable si pone al hijo al frente de un comercio o industria, y actio tributaria, si hay una insolvencia de un hijo o un esclavo, procede el reparto del peculio entre los acreedores. Con respecto al ingreso a la familia romana, se podía dar de dos formas, por nacimiento o por adopción. Por nacimiento es aquel que es procreado en justas nupcias por un individuo varón de la familia. Es tal el nacido después de los 180 días de la celebración del matrimonio y antes de los 300 de su disolución. Con respecto a la adopción, es un acto jurídico por el cual un extraño entra como hijo a una familia. Y hay dos tipos. Adoptio, donde el adoptante debe ser 18 años mayor que el adoptado, y solo podían adoptar los mayores de 60 años y no podían tener hijos legítimos. Es decir, que si había un hombre que era mayor de 60 años y no tenía hijos legítimos, podía adoptar a algún hombre, alguna persona que tuviera al menos 18 años menos que él. Abrogatio ocurre cuando se da la absorción de una familia por otra, es decir, que un pater familias adopta completamente a otra familia. Sucesión. Básicamente es la sustitución de una persona por otra en una relación jurídica, ya que la palabra sucesión deriva de sucedere, que significa la relación entre el antecesor y el sucesor, es decir, que al antecesor le sucede el sucesor. Y esta definición que acabamos de dar es la que se puede conocer en el sentido amplio, es la sustitución de una persona por otra en una relación jurídica. En este sentido, es por causa de muerte o inter vivos. La sucesión puede ser universal o singular. A título universal consiste en la totalidad del patrimonio como un bloque, y a título singular hace referencia a derechos singulares, determinados y separados. El derecho hereditario romano
fue sufriendo transformaciones con el correr de los siglos. Estas se pueden enmarcar en tres grandes etapas. Primitivamente, un derecho hereditario regido por el ius civile, que era formalista, y estaba apoyado en la propiedad adquiritaria y en la familia agnaticia creada y sostenida por las ideas de la potestad, cuando los términos familia y hereditas son equivalentes. Luego, tenemos que hablar sobre un segundo período que se prolonga durante la época clásica. Proyecta sobre el derecho de sucesiones el dualismo entre ius civile y el ius honorarium. Junto al derecho civil, el pretor aquí moldea un derecho sucesorio honorario suavizado, evitando rigideces. Las medidas del pretor no derogaban el ius civile. El derecho honorario se limita a designarle poseedor de los bienes del difunto. A eso se lo llama bonorum possessio, y a sostenerle en esa situación que ha sido prometida por el edicto del pretor. La tercera etapa se desarrolla en la época imperial, esto es en la época donde rige el derecho justiniano. Y aquí desaparece la anterior dualidad y el derecho sucesorio nos ofrece las mismas características que en esencia han pasado a los códigos modernos. Veamos ahora la clasificación de la sucesión. Por un lado tenemos la sucesión universal, que como ya se dijo, se da cuando los sucesores reciben la totalidad del patrimonio. Esta sucesión puede ser inter vivos, es decir, entre dos personas vivas, o mortis causa, es decir, que una muere y la siguiente, el que lo sucede, recibe el patrimonio. Veamos la primera. Dentro de la sucesión universal inter vivos tenemos dos distintas posibilidades. La primera, ad rogatio. Acá se da la adopción de una persona sui iuris, que así se convierte en alieni iuris, sucediéndole en la titularidad de su patrimonio el pater familias del que pasa a depender. Recordemos que en Roma había una posibilidad de adoptar a una familia completa. Entonces, puede darse el caso de que un pater familia con toda su familia pase a depender de otra familia y de esa forma pierde su patrimonio que pasa a ser del pater familias del que pasó a depender posteriormente a la adopción. La segunda opción de sucesión universal inter vivos es la conventio in manum. Acá se produce la adquisición por parte del marido de todos los derechos patrimoniales de la mujer. Con respecto a la sucesión universal mortis causa, vamos a hablar sobre la herencia. La herencia es la sucesión universal del derecho civil y puede ser de dos maneras, testamentaria o ab intestato. La testamentaria se da cuando el difunto deja testamento designando a los herederos y la ab intestato se da cuando, faltante la voluntad del difunto, los herederos son designados por la ley. Con respecto a bonorum possessio, que es la posesión de los bienes, es la sucesión universal por edicto del pretor. Con respecto a la sucesión particular o singular, inter vivos se producen los casos de compraventa, emancipatio, etc. Y los casos de sucesión particular por causa de muerte se denominan legados. Es decir, que si una persona muere y deja patrimonio en sucesión, y ese patrimonio es dividido en distintas personas, lo que recibe cada una de esas personas se denomina legado. En cuanto a los requisitos de la sucesión mortis causa, vamos a enumerar 6 distintos requisitos. Muerte de una persona, capacidad del difunto para tener herederos, capacidad del heredero para poder serlo, el heredero no debía ser indigno con respecto al causante, es decir, con respecto al que muere, la delación de la herencia o llamamiento a la herencia y la adición o aceptación de la herencia. La dinámica del derecho. Lo primero que debemos comprender es que el hecho jurídico se trata de cualquier condición de la que la ley hace depender la adquisición, pérdida o modificación de un derecho. Y estos hechos jurídicos operan como los motores de la vida jurídica, provocando los cambios en las relaciones de derechos entre los individuos. Y hay que tener en cuenta que un hecho, tal como lo vamos a ver en unos momentos, puede producir o no consecuencias jurídicas.
Veamos la clasificación de los hechos. Tenemos por un lado hechos simples, que son aquellos que no producen efectos jurídicos y pueden ser divididos en hechos de la naturaleza, como por ejemplo la lluvia, y hechos humanos, como por ejemplo el caminar de una persona. Estos hechos son hechos simples, ya que no producen efectos jurídicos. Por otro lado, tenemos aquellos hechos que sí producen efectos jurídicos. Del mismo modo, pueden ser clasificados en de la naturaleza y humanos. Los hechos de la naturaleza que producen efectos jurídicos pueden ser aquellos como por ejemplo una caída de granizo que destruye un sembradío o me destruye el automóvil y posteriormente, si tengo alguna cobertura de un seguro, debo iniciar los trámites para que tenga un efecto jurídico y se me pague por un hecho de la naturaleza. Por otro lado, los hechos humanos que sí producen efectos jurídicos van a estar clasificados en aquellos que son involuntarios y los que son voluntarios. Los hechos humanos que producen efectos jurídicos y son involuntarios se denominan hechos jurídicos, como por ejemplo la muerte o el nacimiento. Uno no elige, no está en la voluntad del hombre nacer o morir, pero sí es un hecho jurídico. Aquellos hechos humanos que son voluntarios y que producen efectos jurídicos son conocidos como actos jurídicos. Por ejemplo, el matrimonio. Dentro de los actos jurídicos tenemos aquellos que son lícitos y los que son ilícitos. Un acto jurídico lícito es, por ejemplo, la firma de un contrato de alquiler o la compraventa de un auto. En cambio, en los ilícitos encontramos todos los delitos, por ejemplo, un robo, un homicidio. Con respecto al negocio jurídico, es una manifestación de voluntad encaminada a la consecución de un fin práctico permitido y protegido por la ley. El negocio jurídico tiene 3 requisitos. El primero de ellos es la declaración unilateral o bilateral de la voluntad. Esta voluntad debe ser impulsada por el logro de un fin económico y que ese fin esté reconocido y amparado por el ordenamiento jurídico. Veamos ahora la clasificación de los negocios jurídicos. Según el ordenamiento jurídico del cual proceden, se pueden clasificar en del derecho civil, es decir, propio de los ciudadanos romanos, y del derecho de gentes, que era aquel común a todos los pueblos de la antigüedad, por ejemplo, la compraventa. Según la forma de manifestación de voluntad, los negocios jurídicos pueden ser solemnes o no solemnes. Los solemnes o formales son aquellos que deben observar formas muy precisas, es decir, las que corresponden al derecho quiritario. Los no solemnes son aquellos en los cuales el ordenamiento jurídico deja en libertad a los otorgantes del negocio para elegir las formas de llevar a cabo este negocio jurídico. Según sus efectos, se pueden clasificar en intervivos y mortis causa. Los intervivos son aquellos cuya eficacia no está supeditada a la muerte de los otorgantes, por ejemplo, una locación, una donación. Y con respecto a la clasificación mortis causa, son aquellos que regulan sus efectos una vez ocurrida la muerte del disponente, por ejemplo, un testamento, un legado. Según su objeto y contenido, pueden ser patrimoniales y extrapatrimoniales. Los patrimoniales son aquellos que se ocupan de la regulación del tráfico y circulación de bienes. Los extrapatrimoniales son los negocios relativos a las personas o a la familia. Desde el punto de vista de su causa, los negocios se pueden clasificar en onerosos y gratuitos. Los onerosos se dan cuando una parte adquiere un derecho o un beneficio a cambio de una pérdida que sufre o de un sacrificio que se impone frente a la otra. Por ejemplo, la compraventa. Obtengo un derecho, pero a cambio pierdo dinero. Los gratuitos son aquellos en que una de las partes adquiere un derecho o una ventaja independientemente de toda pérdida de su parte, por ejemplo, la donación. Finalmente, según su voluntad, se pueden citar los unilaterales o los bilaterales. Con respecto a los primeros, los unilaterales, la existencia del acto jurídico depende de una sola voluntad, por ejemplo, el testamento.
Con respecto a los bilaterales, estos son los que están supeditados a dos o más sujetos. Por ejemplo, los contratos. Derechos reales. Vamos a empezar refiriéndonos a lo que es la cosa. La cosa en la época de Roma era denominada res. Y partimos de la base de que en el derecho romano cosa es toda materialidad distinta del hombre. Por ejemplo, Juan Iglesias dice que res es todo objeto del mundo exterior sobre el cual pueden recaer derechos. Los derechos son intereses jurídicamente protegidos y el objeto de derecho es todo aquello que permite al hombre obtener un servicio, utilidad o una ventaja. Estos objetos pueden o no tener un valor económico y todos los objetos de derecho, en alguna medida, tienen valor económico, son denominados bienes o en la época de Roma, bona. En el digesto, los romanos entendieron al vocablo res con el más variado significado de existencia. Es decir, que cuando los juristas romanos no entendían o no lograban encuadrar hechos en categorías, hablaban genéricamente de res. Este término, res o cosa, pasó a los distintos códigos del sistema continental europeo y especialmente en los distintos códigos de los países latinoamericanos, como lo podemos observar en el Código Civil y Comercial argentino, donde en el artículo 15 habla sobre titularidad de derechos y dice que las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme a lo que establece el código. Y en el artículo 16 habla sobre los bienes y las cosas. Dice que los bienes materiales se llaman cosas y las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Entonces, como podemos apreciar, este término de res, de cosa, es muy amplio tanto en la época de Roma como en la actualidad. Entonces, la res, la cosa, va a ser el objeto de derecho. Y lo podemos dividir en dos formas, con valor económico, denominado bienes, y sin valor económico. El objeto de derecho que tiene valor económico, es decir, los bienes, pueden ser corporales, como por ejemplo las cosas, por ejemplo una mesa, una silla, un auto, una computadora, y aquellos que son incorporales, por ejemplo dos derechos, por ejemplo un crédito. Los objetos de derecho que no poseen valor económico normalmente se dice que son los más importantes y entre ellos encontramos, por ejemplo, a la vida y al honor. Derechos personales. Comencemos hablando sobre las obligaciones y vamos a decir que esta palabra fue de uso tardío en Roma. Es una relación jurídica en virtud de la cual uno o más sujetos, por un lado, tienen derecho de exigir una determinada prestación, mientras que otro sujeto tiene obligación de cumplirla o de responder con el propio patrimonio para su cumplimiento. La obligación tiene dos elementos, el debitum y la responsabilidad. El primero de ellos es el deber de prestar una determinada conducta y el segundo, la responsabilidad, es aquella que proporciona al acreedor un medio de ejecución y que no es otra cosa que el perjuicio jurídico que lleva aparejado como consecuencia de la inobservancia de la conducta debida. En las institutas de Justiniano, la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe a la necesidad de pagar alguna cosa según el derecho de nuestra ciudad. Aquí está dada la definición desde el punto de vista del deudor. La palabra obligación proviene de obligatio, que deriva del prefijo ob y el sufijo ligare, que significa atar, amarrar, y en este caso podemos ver que el sujeto pasivo, por el hecho de contraer la obligación, queda ligado, atado al acreedor, que es el sujeto activo. Bien, entonces el sujeto activo es el acreedor y el sujeto pasivo es el deudor en esta relación jurídica. Las obligaciones tienen distintos elementos. Son tres los elementos que componen a la obligación: el sujeto, los sujetos, el vínculo y el objeto. Sujetos,
el vínculo se establece entre dos sujetos individualmente determinados, uno activo, que es el acreedor, y otro pasivo, que es el deudor. Y como ya dijimos, el acreedor es la persona a favor de la cual existe el derecho y tiene la facultad de exigir al deudor el cumplimiento de una determinada prestación. El deudor es la persona obligada a realizar la prestación en beneficio del acreedor. El vínculo es el elemento que permite distinguir las obligaciones de otras relaciones no jurídicas establecidas entre los particulares. Se hace efectivo el vínculo por medio de la sanción. El objeto es la prestación. Consiste en un acto del deudor que puede ser tanto una acción positiva o una abstención determinada, cierta y posible. De este modo podemos apreciar los requisitos que debe poseer el objeto. Entonces, el objeto de la obligación puede traducirse en una obligación de dar, de hacer, de no hacer o de prestar. La obligación de dar surge, por ejemplo, del préstamo de un dinero. Yo presto dinero a otra persona y esa otra persona queda obligada a darme ese dinero más los intereses en un plazo determinado. La obligación de hacer, cuando por ejemplo le pago a un albañil para que construya una casa. Yo le doy dinero y esa persona queda obligada a hacer una casa. La obligación de no hacer surge, por ejemplo, para no construir más allá de una determinada altura. Esto se da, por ejemplo, en un código de planificación urbana que prohíbe a las personas construir más allá de una determinada altura a fin de mantener ciertos criterios. La obligación de prestar, por ejemplo, a través de un contrato de comodato o de locación. Y ya que mencionamos los contratos, vamos a decir que contratos es el acuerdo de dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria conocida por la ley. Los elementos del contrato son los sujetos, la capacidad de las partes, el objeto y el consentimiento. Los contratos se clasifican según su origen en iures civiles y iuris gentium, derecho civil y derecho de las personas, facultad de apreciación, según su facultad de apreciación en derecho estricto y derecho de buena fe, según sus efectos unilaterales y bilaterales, y según su perfeccionamiento, verbis, que eran los contratos que se hacían de palabra, literi, que eran los contratos escritos, re y consensu.